Buenas noches, amigos, bienvenidos a 24 horas. El Consejo Nacional Electoral confirmó que son 19 los binomios presidenciales que fueron elegidos durante las primarias de las organizaciones políticas. Algunos nombres surgieron poco antes de la medianoche e incluso uno de los precandidatos ya renunció antes de formalizar su designación. Aquí empezamos. No fueron 18 como se había conocido hasta la mañana de este lunes. El Consejo Nacional Electoral ya para la tarde confirmó que la lista llegó a sumar 19 binomios presidenciales elegidos en las primarias de las organizaciones políticas. El plazo para hacerlo era hasta la medianoche del domingo y algunos se lo tomaron a pecho y eligieron a sus candidatos casi contrarreloj. Si todos ellos oficializaran sus candidaturas, la papeleta electoral luciría así. El binomio Andrés Arauz Rafael Correa por el Movimiento Centro Democrático, Guillermo Lasso y Alfredo Borrero por Creo, Lucio Gutiérrez y David Norero por Sociedad Patriótica, Guillermo Celi y Verónica Sevilla por Suma, César Montúfar y Julio Villacreces por Concertación, Isidro Romero y Sofía Merino por Avanza, Yacu Pérez por Pachacutic. Su compañera de fórmula, Larisa Marangoni, renunció la noche del domingo y hasta este momento no se tiene una definición de un nuevo nombre. Gerson Almeida y Marta Villafuerte por Ecuador Unido, Gustavo Larrea y Alexandra Peralta por Democracia Sí, Jimena Peña y Patricio Barriga por Alianza País, Paul Carrasco y Frank Vargas Anda por Podemos, Fabricio Correa y Marcia Yazbek por Justicia Social, Cristina Reyes y Diego Salgado por el Partido Social Cristiano. Ya entrada la noche se confirmaron las precandidaturas de Esteban Quirola y Juan Carlos Machuca por Libertades Pueblo y la de Miguel Salem junto a Gustavo Bucaram por Fuerza Ecuador. Y cuando faltaban pocos minutos para que termine el plazo, se conoció que Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes fueron precandidatizados por Construye Ecuador, antes Ruptura. Javier Herbas junto a María Sara Gijón por la Izquierda Democrática, Pedro Freile con Byron Solís por el poco conocido Movimiento Amigo y finalmente Washington Pesantes junto a José Díaz por el Movimiento Unión Ecuatoriana. De toda esta extensa lista de binomios, solo 2 están encabezados por mujeres. Además, 16 de los precandidatos a la presidencia tienen instrucción superior y 3 secundaria. Sin embargo, ellos podrían hacer alianzas y no necesariamente formar parte de la papeleta presidencial de 2021. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y todavía no está claro que los 19 precandidatos conformen la papeleta electoral. El 7 de febrero hasta el 3 de septiembre aún se pueden inscribir alianzas, pero 2 precandidatos presidenciales ya firmaron su aceptación. Es el segundo binomio que firma su aceptación de precandidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, al igual que lo hizo el viernes Gustavo Larrea, cumplieron con este requisito obligatorio previo a la inscripción del binomio. Es un proyecto político para los 17 millones de ecuatorianos. Y no descarta dialogar con el líder del Partido Social Cristiano, al igual que con otras organizaciones políticas. Con mucho gusto estoy dispuesto a sentarme a conversar con el abogado Jaime Nebot Sadi, líder del Partido Social Cristiano. No vamos a declinar nuestra candidatura, definitivamente que no, porque este es un proyecto serio. El resto de precandidatos también deberán acercarse al Consejo Nacional Electoral para firmar su aceptación. Es así como esta sábana, que actualmente le integran 19 precandidatos presidenciales y sus compañeros de fórmula, seguramente no será la papeleta definitiva. Las organizaciones políticas tienen 10 días para que los binomios se acerquen presencialmente al CNE a firmar la aceptación. Además, hasta el 3 de septiembre pueden inscribir alianzas, como lo explica este consejero electoral. Y es probable que ahí se generen otros binomios, porque la alianza es un nuevo sujeto jurídico, es un nuevo sujeto político, y se generen probablemente algunos binomios producto de esas alianzas, y se generen además cambios en las definiciones de democracia interna en torno a los candidatos a la Asamblea Nacional. A criterio del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, sería lo mejor que podrían hacer por el país y por la democracia. Lo ideal sería que los partidos políticos busquen realizar alianzas, porque 18 candidaturas presidenciales no tienen ninguna opción. La mayoría de partidos ni siquiera sacará el 1%. Por eso hay que invitar a la reflexión de todos los candidatos y los movimientos que los auspician a efectos de que se logre conformar alianzas. Quizás tengamos una de centro derecha, otra de centro izquierda, otra del populismo.
Pero después de la aceptación de la candidatura, los binomios que resulten de las posibles alianzas o también quienes hayan considerado democráticamente que su participación solo fragmenta el voto, podrían no inscribirse en el plazo definido en el calendario, es decir, entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre. Y una candidatura no estará en firme aún tras su inscripción hasta que el CNE la califique. Esto es, si cumple con todos los requisitos que determina la ley. Tienen que haber también cumplidos los requisitos respecto a el cumplimiento de obligaciones. Y para la papeleta definitiva resta por conocer posibles alianzas o si precandidatos declinan su opción. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Analistas aseguran que esta lluvia de precandidatos produciría una división de votos y critican que varios de los postulantes utilicen su candidatura para esquivar o dilatar procesos judiciales. Coinciden en que se necesita reformas estructurales en el Código de la Democracia. Terminaron las primarias y los movimientos políticos han propuesto 19 binomios presidenciales para las elecciones de 2021. A criterio de Esteban Ron, especialista en temas electorales, esta lluvia de precandidatos tiene varias explicaciones técnicas y políticas. Una de ellas dice la supervivencia de los movimientos políticos. Las organizaciones políticas lo que están haciendo es ahora presentando cualquier tipo de candidatura por una obligación constitucional y legal que garantizará al menos un mínimo porcentaje para que mantengan su vida. Pero claro, la subsistencia tiene que ir con un dote de responsabilidad. Hernán Pérez Luz va un poco más allá y cree que la larga lista de precandidatos es incluso ofensiva para un país que mira con estupor los escándalos de corrupción casi diarios, en los que se ven envueltos quienes en elecciones anteriores tocaron puertas pidiendo votos. La única explicación aquí es la vanidad, el narcisismo, el interés económico de tener financiamiento. Esto no es democracia. Democracia no es tener 20 o 40 o 50 candidatos. Pero el número de precandidatos no es lo único que genera críticas, sino también el hecho de que varios aspirantes tengan procesos penales encima, medidas cautelares e incluso sentencias. El analista político Patricio Gijón cree que este proceso electoral que apenas empieza ya genera desconcierto. Todo tiene un límite. El país no puede soportar y ve con verdadero asco candidaturas de prófugos de la justicia, candidaturas o precandidaturas de pillastres que caminan con grillete, o de PPLs, de privados de la libertad que buscan ansiosamente comprar impunidad. El mensaje se está dando que la política es simplemente otra forma de hacer delincuencia. Eso es todo. Sin embargo, no todo está dicho. El Consejo Nacional Electoral aún debe calificar las precandidaturas para que así se oficialice los nombres de quienes aparecerán en las papeletas. En primer lugar, es la validación y la comprobación de que efectivamente el proceso de democracia interna se llevó de acuerdo a los estatutos y regímenes orgánicos de la organización política. Y en segundo lugar, tiene que mediar en esta formalización personal de la candidatura. Pero aún con ese filtro, todo apunta a que en las próximas elecciones, solo los candidatos a la presidencia se contarán por docena. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Sentenciados con arresto domiciliario y hasta en prisión están algunos de los posibles precandidatos a las próximas elecciones. El último reglamento del Consejo Nacional Electoral, que actualmente está en análisis, podría destruir sus intenciones de concretar sus candidaturas. Aunque no comparten lista, algunos de los posibles precandidatos para las próximas elecciones comparten una complicada situación en la justicia. Además del expresidente Rafael Correa, sentenciado a 8 años de prisión, y Abdalá Bucaram con 3 procesos penales y arresto domiciliario. Como candidato a la Asamblea aparece Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, con una sentencia de 9 años por plagio y en la cárcel. También está Virgilio Hernández con grillete electrónico por rebelión. Y constan otros que ya saldaron sus cuentas con la justicia, como Galo Lara, con prelibertad tras cumplir 40% de una sentencia como autor intelectual de un triple crimen. Los próximos 10 días serán determinantes para saber si algunas de estas personas podrán o no confirmar su candidatura. El último reglamento del Consejo Nacional Electoral dispuso que la aceptación de candidatura sea de forma presencial, algo que Correa, Bucaram y obviamente Romero no podrán hacer. Eso sin contar cómo realizarán campaña.
La última palabra sobre esto lo tendrá que decir la Corte Constitucional, si existe o no violación a los derechos de participación por estas exigencias que algunos no podrán cumplirlas. En caso de que se declare inconstitucional, pues efectivamente quienes no hayan aceptado la candidatura, pues podrán libremente inscribirse ya en las juntas provinciales electorales. Fue en un reglamento emitido en el 2012 cuando se dispuso que para la democracia interna de las organizaciones políticas, el posible candidato debe estar presente. En el gobierno de Correa, precisamente esto impidió que se inscriban candidaturas. Por ejemplo, si un candidato es descalificado en lo posterior y la organización política tiene la obligación de en 48 horas cambiar el candidato sin necesidad de haber pasado por procesos de democracia interna. Para quienes este artículo del reglamento será un problema, ver una salida en emitir un poder para que a través de un tercero se realice la inscripción y hasta analizan presentar acciones de protección que les permita hacer campaña libremente. Y si bien el artículo 108 del Código de la Democracia otorga inmunidad a los candidatos, si estos políticos logran inscribirse e incluso ganan las elecciones, sus procesos legales se reactivarán y tarde o temprano deberán enfrentar a la justicia. Pero ellos no son los únicos con problemas legales. Están también los dueños de los movimientos políticos. Fuerza Compromiso Social con Iván Espinel en prisión y el Movimiento Amigo de Daniel Mendoza, quien también está en la cárcel, incluso presentó a su candidato a la presidencia. Está además el Movimiento Justicia Social de Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez y dueño de la empresa a través de la que se pagaron los sobornos en el caso Arroz Verde. Él jamás fue procesado y hoy su movimiento sirve para patrocinar a Fabricio Correa. Dayana Monroy, 24 horas. Tras las irregularidades encontradas en los sistemas y procesos informáticos del Consejo Nacional Electoral en las elecciones pasadas, la Contraloría emitió una serie de recomendaciones para transparentar los próximos comicios. El CNE asegura que la transparencia dependerá del presupuesto que se asigne. En un documento de 102 páginas, la Contraloría General del Estado evidenció inconsistencias e irregularidades en los sistemas y procesos informáticos del Consejo Nacional Electoral durante las elecciones de 2019. Entre las novedades consta que la ausencia de mecanismos automáticos para el control y supervisión del conteo de votos y en los controles de validación y actualización del registro electoral afectó la transparencia del proceso. Diana Tamaín, titular del CNE y quien estuvo al frente de las elecciones pasadas, deslindó responsabilidades, pues aseguró que ella sí notificó los problemas, pero no hubo tiempo para cambios. A mí personalmente me tocó llevar adelante el proceso de elecciones como presidenta. El día que me posesioné tuve que convocar elecciones y eso no nos permitió realizar los ajustes necesarios. Nosotros habíamos ya advertido esta situación. Por su parte, el Contralor se refirió al informe y dijo que es indispensable para la transparencia de las próximas elecciones se apliquen cambios, principalmente en el sistema informático. Este sistema ha demostrado ya sus falencias, ha demostrado ya en el proceso anterior que no garantiza la integridad de la información, que no garantiza la idoneidad de la transmisión de esa información y tampoco la integridad de la contabilidad en la que se sostienen los resultados electorales. Atamaín aseguró que el CNE ya puso en marcha las recomendaciones, pero en el caso del cambio del sistema informático tan cuestionado por sus constantes fallas, dependerá de otros factores. El presupuesto contempla dar las seguridades necesarias y de esa manera sacar un proceso limpio y transparente. Celi confirmó que tras remitir al Consejo Nacional Electoral los resultados del examen especial, ahora el ente se encuentra en la fase de reconocimiento de responsables. De identificarse al o los culpables, estos podrían ser destituidos. La tipa va desde una multa hasta una destitución. Es eso lo que está analizándose en este momento por parte del Cuerpo Legal de la Contraloría. El próximo miércoles, el Pleno del Consejo Nacional Electoral dará a conocer el presupuesto exacto que solicitará el Ministerio de Finanzas para las elecciones del 2021. Joana Ramos, 24 horas. El Consejo de la Judicatura está preocupado por la sentencia de la Corte Constitucional que le obliga a contar con sentencia judicial para la destitución de jueces, fiscales y defensores por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. La Corte Constitucional declaró inconstitucional que el Consejo de la Judicatura aplique de oficio una sentencia a un juez, fiscal o defensor público que haya cometido dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable en su trabajo, y resolvió que para la destitución de un funcionario
obligatoriamente deberá contar con la resolución de un juez superior. Significa una afectación en cuanto a la demora en el trámite, en cuanto a un trámite adicional, en cuanto a un incremento de plazos y términos en la declaratoria judicial previa de manifiesta negligencia. El actual Consejo de la Judicatura ha destituido a 57 funcionarios judiciales por manifiesta negligencia, sin contar con un fallo judicial previo, con lo cual, y según la sentencia de la Corte Constitucional, tendrá que restituirlos en el cargo si ellos han presentado alguna acción de protección u otra garantía constitucional, pues la sentencia de la Corte Constitucional establece la retroactividad en estos casos. Todo eso que se resolvió, todo lo que los ciudadanos ya pusieron en nuestro conocimiento, ¿qué va a pasar con todo eso si hay un efecto retroactivo? Esa es también nuestra pregunta. Aunque la presidenta de la Judicatura sostiene que acatarán la sentencia de la Corte Constitucional, dice que los usuarios de la justicia ya no tendrán que presentar sus quejas ante ese organismo, sino ante un juez. Para que él declare la manifiesta negligencia, lo que sin duda significa que se alargarán en tiempos y en recursos las posibilidades de denunciar a operadores de justicia. Por ello, anunció el envío de un pedido de ampliación y aclaración a la sentencia de la Corte Constitucional y dar una respuesta de lo que se deberá hacer con las denuncias actualmente en curso en la Judicatura. Tenemos más de 3.000 expedientes disciplinarios. Hoy, la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura ha sido reducida y postergada y condicionada a un procedimiento o a una determinación o resolución jurisdiccional. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El tribunal negó por unanimidad el habeas corpus con el que Abdalá Bucaram Ortiz pretendía defenderse en libertad y los magistrados decidieron mantener el arresto domiciliario. Mientras tanto, aparecen nuevos videos de Daniel Salcedo en el interior de los hospitales del IES. En una audiencia que duró poco más de 2 horas, los 3 jueces estuvieron de acuerdo en negar el habeas corpus solicitado por la defensa de Abdalá Bucaram Ortiz. Los magistrados, miembros de la Sala Especializada de lo Penal de Pichincha, ratificaron su arresto domiciliario. Bucaram enfrenta esta medida cautelar por 3 procesos penales: por tráfico ilícito de bienes patrimoniales, por tráfico de armas y por delincuencia organizada para la posible venta ilegal de medicamentos durante la pandemia. Y su nombre ha aparecido mencionado dentro de otras investigaciones. El mismo día en el que fue asesinado en prisión el israelí Shai Dahan, se hizo público audios de conversaciones entre Shai, quien advertía tener videos de la venta de medicamentos junto a su hijo Jacobo, y Abdalá Bucaram Ortiz. Bucaram prometió ayudarlo interfiriendo con la justicia. En el proceso penal por delincuencia organizada, Bucaram es procesado junto a Sheyman Oren. En medio de esta trama, pero investigado por asociación ilícita junto a sus hijos Jacobo, Dalo y Michelle, está Daniel Salcedo, quien enfrenta al menos 4 procesos legales por la corrupción en los hospitales del IES, de donde habría recibido millonarios contratos a través de empresas de terceros, cuando el exgerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo era Luis Jairala Zunino. En este video se ve a Salcedo y a Jairala juntos en lo que parece una estrecha relación de amistad. Salcedo no era funcionario del hospital, pero como se ve en el video, estaba allí, adentro. Salcedo aparece al lado del exgerente del Teodoro Maldonado, al extremo de la jefa de tesorería del hospital y enfrente del jefe de compras públicas, Jorge Enríquez, este último prófugo en Miami. Daniel Salcedo, tras caerse la avioneta en la que intentó escapar por Perú, se presentó como un próspero empresario, ajeno a los contratos entregados por el hospital Teodoro Maldonado Carbo y sin ninguna aparente relación con Luis Jairala. El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, en una de sus versiones, dijo que a Jairala lo conoce desde niño y a Salcedo lo reconoció como un fanático de su hijo Dalo. Dayana Monroy, 24 horas. El próximo jueves 3 de septiembre se desarrollará la audiencia oral y pública de fundamentación de los recursos de casación admitidos a trámite en el caso Sobornos. Los jueces Lauro de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra deberán pronunciarse sobre la casación presentada por Rafael Correa y 19 personas más
que fueron sentenciados por cohecho. La audiencia será a las 10 de la mañana del jueves 3 de septiembre en la Corte Nacional de Justicia. Seguimos con más noticias. Concluyó la audiencia preparatoria de juicio por el delito de rebelión en el que están implicados la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y el ex asambleísta Virgilio Hernández. El juez dará a conocer si son llamados a juicio este jueves a las 13 horas. Rodeada por decenas de simpatizantes, ingresó la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, a las instalaciones del Complejo Judicial Norte, donde se desarrolló el segundo día de audiencia preparatoria de juicio en su contra por el delito de rebelión. En esta diligencia, donde también están procesados el exasambleísta Virgilio Hernández y el exasesor Cristian González, se escuchó la réplica de los defensores. Este precisamente es el momento en el cual nosotros conocemos los resultados de las investigaciones, qué elementos han obtenido precisamente cada una de las partes. No confío en la justicia, espero que este juez me sorprenda gratamente. Según la teoría de Fiscalía, los 3 sospechosos participaron en un plan para desestabilizar al gobierno y habrían financiado el cometimiento de los hechos vandálicos sucedidos entre el 2 y el 12 de octubre de 2019. En 8 allanamientos ejecutados en domicilios de militantes del correísmo se habría encontrado material usado durante el paro. Incluso Fiscalía publicó en su momento algunas cosas incautadas en la vivienda de Hernández: dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y documentos. En mi casa había $400, 200 euros, que eso no está en los reportes que hizo Fiscalía. Nosotros hemos solicitado hoy nuevamente nuestro sobreseimiento definitivo. Este jueves 27 de agosto a las 13 horas, el juez Vladimir Jaya deberá dar a conocer si existen vicios de nulidad que afecten al proceso. De no encontrarlos, deberá determinar si dicta o no el auto de llamamiento a juicio por los hechos relacionados a los 11 días de protesta que vivió el país en octubre. Daniela Valencia, 24 horas. El despido intempestivo ya no es el único camino que están tomando las empresas ecuatorianas para desvincular personal. Debido a la crisis económica que atraviesan en la actualidad, producto de la pandemia, la mediación es una alternativa a la que están recurriendo muchas firmas en Guayaquil. Que cada vez son más las compañías que ante la falta de liquidez que ocasionó la pandemia se ven obligadas a reducir su plantilla y encuentran en el buen diálogo una salida, dice el director del Centro de Mediación Empresarial, Francisco Alarcón. Han escogido negociar con sus trabajadores amigablemente y llegar a un acuerdo negociado en centros de mediación, algunos en el Centro de Mediación Empresarial. Este espacio que surgió precisamente para intentar solucionar estos conflictos propios del mundo empresarial. En los meses posteriores al confinamiento han llegado muchas firmas que intentan alcanzar acuerdos con sus empleados. Grupos de entre 15 y 100 colaboradores a los que tienen que desvincular. Y lo que yo he notado en estas mediaciones es que quedan las puertas abiertas en la empresa para que el colaborador regrese cuando las cosas salgan mejor. Es que la mediación en estos tiempos es una valiosa alternativa, ya que si bien tiene carácter de voluntaria, cuenta con la misma fuerza legal de una sentencia ejecutoriada en última instancia y por tanto debe ser acatada. Además demora menos. Las disputas muy complejas se resuelven después de 3 o 4 sesiones. Dígame usted qué proceso judicial demora 2 o 3 semanas. Absolutamente ninguno. Con la ley de apoyo humanitario se abrió incluso la posibilidad de que las compañías lleguen a acuerdos con sus acreedores a través de la mediación. De acuerdo con el registro del Consejo de la Judicatura, son 139 centros de mediación los que hay a nivel nacional. En Guayaquil hay 12 de estos espacios para la conciliación y el arbitraje que, entre otras cosas, tratan temas laborales. La Universidad Espíritu Santo cuenta con uno desde hace 8 años. Alicia Santillán Gutiérrez es su directora. Le podríamos decir que tenemos una incidencia quizás de un 30% más de lo normal antes de la pandemia al centro de mediación por diversos temas. Los casos más frecuentes son por incumplimiento de contrato y acuerdos entre trabajadores y empleados. En donde las partes puedan lograr un verdadero ganar-ganar para ellos. Tanto el empleador seguir con su empresa a flote como el trabajador no perder su trabajo. En cuanto a costos, cada sesión de mediación tiene un valor que fluctúa entre $20 y $300 según el centro. Si el caso tiene una cuantía especificada, en base a ese monto se aplica una tabla de tarifas ya predeterminadas. Luisa María Heredia, 24 horas. El Monte de Piedad del BIES no rematará las joyas entregadas por miles de clientes como garantía de los créditos prendarios y los vencimientos han sido diferidos por 90 días. Son decisiones adoptadas frente a la pandemia. Así lucía este lunes la agencia del Monte de Piedad de la Villaflora, al sur de Quito. Decenas de personas, especialmente de la tercera edad,
que usan este tipo de créditos prendarios están preocupados por sus joyas. Han vencido los plazos y temen que sean rematadas como normalmente ocurre si no hay el pago correspondiente del crédito. Pueden rematar, eso sí pasa. Yo más es por lo que el tema que me voy de viaje y necesito retirar porque nadie más puede, nadie de la familia. Estamos realmente 4 horas parados y no nos atienden rápido, tanto para depositar como para pagar. La pandemia nos obligó al confinamiento y el confinamiento nos hizo caer en mora, dicen los usuarios. Ellos quieren pagar sus créditos y recuperar sus joyas, pero hay mucha gente y los funcionarios no alcanzan a atender a todos, dicen. Hasta por ley nosotros tenemos que dar preferencia a las personas de la tercera edad. Son los que más demandan y es lógico y está bien. Y en la mayoría de casos no es para ellos, sino para ayudar a algún familiar. Así ¿sí? Y lastimosamente tiene que ser presencial. No podemos atender a todos, ¿sí? Por las limitaciones. Y llama a la calma a los clientes del Monte de Piedad, pues asegura que las joyas entregadas como garantía de los créditos no serán rematadas y adicionalmente se han extendido los vencimientos para evitar aglomeraciones. Decidió diferir por 90 días los vencimientos de los préstamos que se otorgaron entre el 16 de marzo y el 30 de junio. Es decir, todo lo que se venció durante ese periodo de la pandemia están diferidos por 90 días. Adicionalmente, se suspendieron todo tipo de remate. Asegura también que están buscando agilitar los trámites online y simplificar los procesos, pero lamenta que por la naturaleza del crédito tenga que ser necesariamente presencial la renovación o el retiro de las joyas. Lastimosamente, eso implica ver y volver a hacer la operación. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Seguimos con 24 horas estelar. Se espera que desde esta semana ya se puedan realizar 1.500 pruebas de COVID-19 diarias en Quito. Los laboratorios deberán aumentar su capacidad para llegar a ese número, pero dependen de más personal. Mientras tanto, los hospitales registran menos atenciones. Continúan llegando pacientes con COVID-19 a los hospitales, aunque ya no tantos como antes. Por ejemplo, la sala de triaje del Carlos Andrade Marín en el centro norte de Quito ya no luce llena como hace semanas atrás. La atención por emergencia para pacientes con patología respiratoria aguda ha disminuido aproximadamente en un 30%. Lo que no ha bajado son los pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Todavía el panorama en las áreas de terapia intensiva aún no es muy alentador. Siguen siendo el 100% de la ocupación. Con esto, Esteban Ortiz cree que hay un aplanamiento de la curva de contagios en Quito. El pico en su mayor día me parece que fue alrededor de los primeros días de julio, y de ahí pues viene disminuyendo muy lentamente. Podría decir con seguridad que lo peor en la provincia ya pasó. La disminución de atenciones radica también por las brigadas móviles que recorren la ciudad. Sin embargo, persiste la necesidad de realizarse más pruebas. Es así que en esta semana, desde la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, se anunció que se realizarán 1.500 pruebas diarias. La UTE es uno de los centros de procesamiento de estas pruebas. Actualmente realizan entre 100 a 125 pruebas diarias. Si queremos incrementar la capacidad, necesitamos de personal y los insumos necesarios para lograr esa meta, que son las 300 pruebas diarias. Sin embargo, Simanca sostiene que aún no les han solicitado el incremento de procesamiento de pruebas de forma oficial. Mientras tanto, los doctores y expertos piden no bajar la guardia y mantener los cuidados de bioseguridad, pues Quito sigue arriba con más contagios. 20.354 casos este lunes. Andrea Samaniego, 24 horas. En Guayaquil suspende el cobro de tasas de turismo y pernoctación para reactivar la economía. Mientras tanto, un juez ordena al Ministerio de Salud que le entregue al Cabildo información de las personas contagiadas con COVID-19 en la urbe.
Poco más de una hora duró la diligencia y al final el juez José Olvera se pronunció y le dio la razón al municipio de Guayaquil. El Ministerio de Salud Pública está obligado a entregar al Cabildo información precisa de las personas contagiadas con COVID-19 en la urbe. Se aclara que los datos se manejarán de forma reservada y que se utilizarán para identificar y levantar cercos epidemiológicos. De acuerdo a la sentencia del juez constitucional, el Ministerio de Salud Pública debe presentar la información dentro de los próximos 10 días. Pero ojo, la información requerida debe ser presentada de manera diaria porque necesitamos ver cómo varían los números, cómo varían los sectores en los cuales puede haber contagios. Desde el Cabildo confirman que los recorridos para ubicar nuevos casos continúan y que la tasa de contagios sigue a la baja, 12.1 por cada 100.000 habitantes. Y con un panorama en salud un poco más claro, es posible atender otras urgencias, la reactivación económica. En este punto, la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, anunció la suspensión de los cobros correspondientes a las tasas de turismo y de pernoctación. La medida regirá en lo que resta de 2020 y del 2021. De esta manera, se benefician restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, bares, las asociaciones de eventos, hoteles, alojamientos, agencias de turismo, transporte turístico, operadores. Viteri anunció también que se crea una mesa técnica de turismo y la declaración bajo ordenanza del turismo como prioridad de interés local y nacional. Tiene mayor holgura y podrá mantener dentro de esta situación tan dura a los empleados. Para este miércoles se espera que el Cabildo se pronuncie también sobre las 8 propuestas que le envió la mesa técnica para la reactivación económica. Lo confirmado hasta el momento es la apertura a partir de septiembre de gimnasios y parques en la ciudad, mientras que estos locales en otras ciudades como San Borondón ya atienden al público. Joana Ramos, 24 horas. Salud. Buenas noches amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, bienvenido a este programa de Por Tu Salud. Hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre el uso del alcohol gel o el alcohol en spray. Ustedes saben que el CDC recomienda lavarse las manos con agua y jabón, siempre que sea posible, ya que esto muchas veces en la calle no hay disponibilidad de agua corriente. Esto reduce la cantidad de tipos de microorganismos que nosotros tenemos en las manos, sean bacterias, virus o parásitos. En ese sentido, el agua y jabón son las mejores formas de evitar que nosotros propaguemos enfermedades. Sin embargo, cuando no tenemos disponibilidad de agua corriente, pues se recomienda el uso de alcohol en gel. El CDC dice que al menos debería tener estos alcohol en gel 60% de alcohol. Y esto puede ayudar a que el gel permanezca más tiempo en las manos, ya que este gel no se evapora tan rápido como el alcohol en spray. Por eso es importante que nosotros, cuando salgamos a la calle y tenemos en la mano alcohol, pues pongámonos alcohol en gel en todas las manos y en el antebrazo, y esto hará que durante unos segundos este gel, con los vehículos que contienen este tipo de gel, pues permanezcan más tiempo en las manos. Este tiempo extra que permanece el alcohol en gel, siempre y cuando tenga más de 60%, permite que los microorganismos mueran con mayor eficacia que al simplemente rociarnos tal vez un poco de alcohol, que si bien es útil, el tiempo de evaporación es mucho más rápido. Por lo tanto, hay que entender que el alcohol en spray debería tener 70% de grado de alcohólicos y este se usa preferentemente para superficies. Hablemos nosotros de la pluma, un esfero, hablemos nosotros de las llaves de la casa o del vehículo o de las superficies que vamos a topar constantemente. El alcohol en spray es mucho más efectivo para estas zonas. ¿Por qué el alcohol en spray usualmente no se recomienda para las manos? Porque puede causar resequedad y a veces el uso constante y continuo de este alcohol tan fuerte sin vehículos de protección pues puede causar que nosotros irritemos nuestras palmas de las manos o el dorso de las manos. Por lo tanto, el alcohol en gel, usualmente con estas glicerinas y estos otros compuestos que pueden tener, pues protege en algo la mano de la resequedad. Pues les invito a que ustedes se sigan lavando las manos constantemente. Acordémonos que el agua y el jabón es lo principal, pero cuando no tengamos esto disponible, el alcohol en gel va a las manos y el alcohol en spray a las superficies. Buenas noches y nos vemos en el siguiente programa de Por Tu Salud.